área de contacto del lado izquierdo, y además hay mayor espacio que nos deja el pulmón, hay una zona del pulmón que se llama escotadura cardíaca, que permite el contacto cardíaco en cada latido. Es por eso que van a ver que del lado izquierdo vamos a mencionar que hay como 3 zonas, 3 lugares donde uno puede escuchar parte de lo que sería entonces este cierre valvular, esto que va a generar el sonido o los sonidos cardíacos. Fíjense lo que dice acá, en el lado izquierdo vamos a tener una zona un poco más amplia de contacto, entre el tercero, cuarto, también puede, en alguna especie puede incluir parte del quinto, espacio intercostal, en algunas también, como pasa en los carnívoros, puede llegar al segundo, por la inclinación que tiene el corazón. Bueno, esto es un poquito también variable, no es matemático, y va a ir cambiando un poquito también con cada especie. Y del lado derecho hay menor área de contacto, primero porque el pulmón también es más grande, tapa más, y además porque el corazón está desviado más hacia la izquierda que hacia la derecha. Es por eso que hay menor área de contacto del corazón sobre la zona de la pared torácica del lado derecho. Bueno, acá tenemos en 3 especies, bueno, acá no dice, pero esto es de perro, no sé por qué no lo dice. Esto es equino, esta imagen, bovino, no me lo marca, ahí está, bovino, y esto sería de carnívoro. Principalmente esta imagen es de perro, porque también hay una pequeña variante entre perro y gato, entre perro y gato. Pero fíjense que más o menos se repite esta regla que habíamos dicho al principio. Entre la tercera, está marcada ahí de color amarillo, las costillas, ¿no? Entre la tercera a la sexta en un caballo, entre la tercera, más o menos, y la sexta en un bovino, aunque puede también estar la quinta, entre más o menos también la tercera, aunque puede también estar incluida la segunda, hasta la sexta, o también puede llegar hasta la séptima costilla por el hecho de que está más inclinado en estos animales. Pero más o menos fíjense que es repetitivo un poco la cuestión de lo que es la proyección. Tercera, sexta es como que abarcamos prácticamente a todas las especies. ¿Sí? Más o menos como para tener esa noción inicial. De tercera a sexta abarcamos a todo y después veremos qué es lo que pasa puntualmente por ahí en algunas especies, que es donde puede llegar a haber más variante, es en los carnívoros, ¿sí? Que puede empezar desde la segunda costilla, o por lo menos del segundo espacio intercostal, que sería este, y puede llegar hasta la séptima. Y también en los rumiantes, en los bovinos, que en vez de llegar hasta la costilla número 6, puede terminar un poquito antes esa proyección cardíaca, es decir, a nivel de la quinta costilla. Pero bueno, para no hacer tanto lío de números, generalmente uno utiliza como regla general desde la tercera hasta la sexta. Bueno, y esto un poco más caprichoso, más pretencioso, es decir, tratar de determinar de manera puntual, que esto no es muy fácil de hacer, necesitamos práctica, necesitamos tener un buen estetoscopio, necesitamos tener también un poco de silencio donde vamos a estar revisando el animal, que esto no siempre ocurre, casi nunca ocurre en el campo o al aire libre. Lo mismo va a pasar con la revisación de la respiración, que es bastante silenciosa en algunas especies, sobre todo en el caballo. Entonces, tratar de determinar los sonidos de cada válvula no es una tarea simple, menos, sin tener mucha experiencia, la verdad, menos en los carnívoros, donde por ahí, no es por ahí, sino que el corazón es mucho más chico, las válvulas están más cerca, entonces es difícil de determinar realmente el sonido de cada una de todas estas estructuras. ¿Con qué propósito? Bueno, para tratar, sobre todo cuando uno escucha algún sonido anormal, como puede ser, por ejemplo, un soplo,
o alguna arritmia, alguna cosa así, tratar de ver cuál de estas estructuras valvulares puede estar funcionando de manera normal. Por eso digo que es algo un poquito más caprichoso, que esto está en todos los libros de cardiología, ¿no es cierto?, en los libros de clínica, pero no es una tarea muy fácil de hacer, sobre todo en los carnívoros, y sobre todo cuando son de raza miniatura, y cuando uno apoya el estetoscopio, o en un animal que de por sí ustedes van a ver, mientras más chicos son los animales, desde el punto de vista de su tamaño corporal, el latido cardíaco es más rápido, ¿no es cierto? Entonces eso hace realmente muy complejo evaluar de manera puntual cada una de las válvulas. Ni hablar si son cachorros y demás, eso realmente es bastante más complicado que hacerlo en un caballo o hacerlo en una vaca, pensando un poco en el tamaño que tiene el animal, la distancia que puede haber entre cada válvula. Bueno, ahí todo lo que vos quieras aportar de Santiago, que vos tenés más experiencia con el tema de lo que son los pequeños animales, bienvenido sea. Bueno, acá tenemos... Con la topografía, ¿estás, Horacio? ¿Sí? Hola. Hola, ahí está. Se me entrecorta un poco. El desdoblamiento del sonido, sí, me parece que es casi imposible de decir, está sonando la pulmonar, está sonando la aórtica, está sonando la mitral. Sobre todo, casualmente, lo que voy a hacer referencia en especies chicas con frecuencia de latidos altos. claro. Un caniche late más o menos 130, 140 latidos por minuto, difícilmente pueda desdoblarse el sonido de decir, bueno, acá está afectado esta válvula, está afectada la otra. En los gatos que laten 180, ni hablar, no se puede. Pero sí, importante de la topografía, las ocultaciones para escuchar si hay presencia o no de sonidos alterados o de frecuencias alteradas. Exacto. Y lo que está bueno que veo en esta imagen que vos pones es cómo se relaciona el codo con el área de proyección cardíaca. Bueno, yo ayer a algunos alumnos les mostraba unas imágenes radiográficas para que vieran esto que vos les mostrás de órganos y de imágenes, cómo se vería en un estudio simple como una radiografía. Y esa imagen me parece espectacular porque casualmente cuando hablábamos de la región external, yo le explicaba que una de las funcionalidades de conocer esta región es el abordaje a lo que sería la pleura ventral cuando se quiere vaciar contenido líquido. O bueno, hablábamos también de la punción a veces del pericardio o de la eutanasia. Y está buena esta imagen porque yo le comentaba a los chicos que muchas veces hacer una eutanasia por método intracardíaco es sumamente humano, porque es un método de eutanasia rápido, donde no hay agonía, no hay dolor, no hay nada. Obviamente que son pacientes que están bajo sedación, porque pincharle el corazón duele. Y le explicaba que muchas veces es difícil encontrar la zona, la topografía. Entonces uno, como vos bien decís, va y escucha el sonido cardíaco. Entonces sabe que ahí es donde tiene que ingresar la aguja. Y otra forma que me parece genial en esta imagen que vos muestras es que muchas veces se acomoda la punta del codo y teniendo como referencia la tuberosidad del olecranon, mejor dicho, se ingresa con la aguja directamente en relación a donde está la articulación esta, la punta de codo. Y en estas imágenes se ve espectacular cómo vos, teniendo como referencia la tuberosidad del olecranon, podés entrar directamente al corazón. Por ejemplo, para una utilidad para hacer una eutanasia. Sí. Que muchas veces pacientes que están muy deteriorados, que no se puede hacer nada viendo venos, porque no tiene presión, porque son muy chicos, porque apenas se las canaliza se explotan por los cuadros generales que tienen. Entonces eso me parece que está... Sí, es como lo que mencionamos siempre. Tener, digamos, en cuenta y tener en mente todas estas cuestiones que, bueno, el día de mañana son útiles, ¿no? O sea, no solamente para el tema de lo que es una exploración clínica, funciones para evacuar contenido, sino que también puede ser, como en este caso,
crítico donde uno necesita recurrir para evitar la agonía del animal y demás, de hacer este tipo de maniobras, y bueno, y tener en cuenta dónde hacerlo y qué referencias anatómicas tener en cuenta para poder encontrarlo fácilmente, y bueno, todas esas cosas me parece que son útiles, más allá que no queremos que tampoco sean expertos en eutanasia, que no es la función principal del veterinario, pero les va a tocar en más de una oportunidad. Y yo he hecho... Bueno, también en contra de esto, ¿no? Vamos a sacar la eutanasia como método. Muchas veces yo le contaba también a los alumnos de la comisión de ayer que muchas veces no tenés que ponerle un eutanásico, sino todo lo contrario, tenés que reavivar el miocardio, el corazón, por ejemplo, en un paro cardiorrespiratorio que ocurre por politraumatismo, por accidentes anestésicos, que son una de las causas más frecuentes. Y necesitas estimular el corazón. Y la forma de estimular el corazón es con inyección, que ya no se usa tanto, pero seguimos usando, es la inyección intracardíaca de adrenalina. O, bueno, lo que tienen los más estudiosos que usen los desfibriladores para descargar 16 joules más o menos de energía para devolver pulso cardíaco. No se apoya en cualquier lado. Claro. Se apoya es entre esas dos líneas amarillas que vos estás marcando. Que para nosotros esto es nuevo, pero para los chicos de acá 10 años que ya van a estar en el auge de su actividad, capaz que sea medio ya frecuente. Claro. Pero se tienen como referencia eso. Y una cosa que me parece que es importante, por ejemplo, sabemos que tenemos que aplicar un medicamento para estimular la frecuencia cardíaca, como es la adrenalina. Nosotros nos tenemos que tomar como referencia la articulación costocondrales. Ese es el lugar. ¿Por qué? Porque la adrenalina se deposita en el ventrículo. Claro. Si nosotros vamos a la región costolateral, por así llamarla, a la altura de la articulación del encuentro aproximadamente, corremos el riesgo de aplicar la adrenalina en la aurícula. Lo único que vamos a generar es una fibrilación donde no va a tener ningún tipo de funcionalidad. Bien. O sea, la topografía de las regiones y sus abordajes son muy importantes. No es capricho de nosotros querer enseñar estas líneas, pero me parece que se hacen muchas cosas, y muchas cosas mal se hacen por no saber a dónde está ubicada topográficamente cada región. De hecho, yo le contaba a los chicos que muchas veces que miren cómo la costilla, como vos marcas en esta imagen, la número 7, separa el corazón del hígado, básicamente, que es el primer órgano abdominal que está en estrecho contacto. Sí. Si van a querer escuchar el corazón entre el espacio número 8 y número 9, y van a pensar que es un corazón enfermo porque no se escucha o porque se escucha muy tenue, y lo que está pasando es que topográficamente están mal ubicados. O sea, claro, son dos espacios intercostales, masa craneal, y ahí sí van a escuchar el latido. Sí. O van a tener la certeza de que al no escucharse, el corazón está enfermo. Exacto. Sí, eso es fundamental. Nosotros, así como lo hemos mencionado en otras regiones, pasó una vuelta en los chicos que ya estaban prácticamente a materias de recibirse, ¿no? Y tratando de buscar el corazón allá arriba, cerca de la unión de la costilla con la columna, es decir, pero claro, son errores realmente conceptuales bastante serios, porque el día de mañana eso le va a generar muchas complicaciones en su desempeño, ¿no? Entonces, bueno, tener claro esta cuestión. Aparte que mucha frustración. Sí. Porque yo decía, aparte de esos alumnos que pasa que también, bueno, es otro tipo de discusión que merece otra charla, pero nosotros en Río Cuarto, anatomía la vemos en primer año y en quinto, o en sexto. Claro. O sea, hay un bache muy grande, que yo eso es lo que veo muy bueno acá, que en segundo año, los chicos están, sí, aunque ellos no se den cuenta, nos damos cuenta nosotros, están mucho más preparados que cuando finalizaron primer año.
Entonces, volver a retomar todos estos conceptos en segundo año, donde ya tienen una formación antes de anatomía, y el año que le sigue, en tercer año, ya es semiología, me parece que es más fructífero. Pero nosotros la pasamos mal y es como vos decís, Horacio, de llegar, no sabés dónde ocultás, estás en sexto año y no sabés dónde encontrar el latido cardíaco. Y bueno, pasa por falta de conceptos, ¿no? Como estos. Sí, hay un bache grande, y bueno, acá históricamente se ha tratado de meter una anatomía en tercer año, cerca de las clínicas, o algo cerca de la de semiología, o algo, porque es cierto, los conceptos se te van borrando, se te van reemplazando por otras cosas y demás, y bueno, por eso es complicado. Bueno, hay un viejo refrán que dice... Sí, no hay mejor práctica que tener una buena teoría, dice. Eso es un refrán que está bueno porque si vos tenés bien clara la teoría, es mucho más fácil tener después o hacer una buena práctica, ¿no? Pero bueno, las dos cosas son necesarias. Luis Locino dice eso. La práctica, Luis Locino sabía decir eso, que decía que la práctica sin teoría es la ignorancia en acción. Exacto. Y es cierto. Es cierto, sí. Es cierto. Sí. Ya lo va a descubrir usted en cuarto y quinto año. La diferencia está, por ejemplo, entonces entre lo que van a hacer ustedes como profesionales veterinarios comparado con con un peón rural. No es para desmerecerlo, pero es simplemente porque ustedes van a tener otra visión de lo que están haciendo. La práctica la hacen en base a fundamentos teóricos y saben lo que puede pasar y van a tener un montón de herramientas que por ahí otro tipo de gente que puede tener mucha práctica no sabe qué es lo que puede ocurrir, qué cosa puede pasar si hay algún problema. Bueno, es lo que comentaba la otra vuelta, que estaba ahí también en el cuestionario, en el último cuestionario que les pusimos. ¿Qué pasa si ustedes ponen mal una inyección endovenosa en un caballo, que se les pasa de largo, que se mete en la carótida, que se mete acá, que lesiona otro nervio? Bueno, eso es la gente que hace práctica sin tener teoría y no sabe, porque no tiene ese contenido, no sabe lo que hay también en ese lugar, además de una vena que es visible. Entonces, eso los va a diferenciar entre estos técnicos, podríamos decir, y un profesional que tiene formación, ¿no es cierto?, académica, teórica. Bueno, entonces esto simplemente, para no perder más tiempo, de la manera en que más o menos se podría llegar a intentar, como ya dijimos, en algunos animales puede ser más simple, sobre todo en los grandes herbívoros, que tienen una frecuencia cardíaca mucho más baja. Calculen usted un caballo que tiene entre 28, 30 latidos por minuto. Bueno, se hace mucho más simple por ahí discriminar de alguna manera los sonidos de las válvulas, ¿no? De todas maneras, siempre hay como un acople de las válvulas arteriales por un lado y de las válvulas serían aurículo-ventriculares o atrioventriculares por otro. Entonces, bueno, acá tenemos más o menos una regla también que nos sirve para más o menos darnos cuenta dónde tratar de encontrar cada una de estas estructuras valvulares. Entonces, el orden de las válvulas, la más craneal sería la pulmonar. Bueno, acá los colores de los recuadros no coinciden con los colores que están marcaditos acá en el corazón y tampoco coinciden perfectamente con el lugar, pero esta que está acá sería la pulmonar, ¿sí? La pulmonar. Ajá. La pulmonar es la que está más acraneal, más o menos estaría a la altura de la mitad del brazo. Fíjense, como decíamos recién, esta línea está representando un poco la línea tricipital, por eso nos oculta parte de la proyección cardíaca, tratar de correrlo para poder encontrar el latido cardíaco de mejor manera, escucharlo de mejor manera. La aórtica, la pulmonar, la aórtica acá está corrida en realidad porque debería estar más arriba. Pero bueno, la aórtica estaría a la altura del cuarto espacio intercostal. La mitral, que sería la atrioventricular,
del lado izquierdo estaría en el quinto espacio, un poquito más atrás, y acá, en el caso de los rumiantes, hay que tener en cuenta que las costillas son anchas, son costillas que tienen un gran espesor, y que el espacio intercostal es estrecho comparado con un caballo, por ejemplo, que es al revés, que tenemos más espacio intercostal, más parecido a un carnívoro, más espacio intercostal porque las costillas son más finitas, son más redondeadas. Pero bueno, más o menos para tener una idea. La pulmonar en el tercero, la aórtica en el cuarto, pulmonar, aórtica, la mitral en el quinto, y después cuando nos vamos del otro lado, generalmente es donde vamos a escuchar en todas las especies, la tricúspide, que sería la atrioventricular derecha, tricúspide, que estaría a la altura del tercer espacio o cuarto espacio intercostal. En el caso del caballo, más o menos igual. Fíjense que tenemos el mismo orden: pulmonar primero, aórtica, mitral sería también del lado izquierdo, y se repiten básicamente los mismos números: tercero, cuarto, quinto espacio intercostal, 3, 4 y 5. Hay como una regla mnemotécnica para acordarse de esto, es el PAM, no sé, pues salió eso, PAM 345, 345. Bueno, eso del lado izquierdo, y del lado derecho sabemos que vamos a escuchar mejor la válvula atrioventricular derecha, o también llamada tricúspide, más o menos también de la misma manera que en el bovino, entre la tercera y la cuarta. De todas maneras, siempre lo mismo, como decía desde recién Santiago, se toman como referencia relieves que rápidamente nos orientan dónde está el corazón, sobre todo lo que es la punta del codo. El hombro también nos sirve. Generalmente sabemos que la base del corazón, en todas las especies más o menos ocurre lo mismo, más o menos está en un plano transversal que pasa por el centro de la primera costilla, más o menos está un poquito más arriba de lo que sería la articulación del hombro. Entonces, estas referencias que son fácilmente identificables, el hombro y el codo, me van a permitir orientarme dónde estaría, también teniendo en cuenta las costillas, ¿no es cierto?, dónde estaría la proyección del corazón, y tratar en lo posible, si se puede, tratar de escuchar por lo menos de manera discriminada en las grandes especies el tema de lo que son las válvulas cardíacas, que no es una tarea simple, salvo cuando hay un desdoblamiento, salvo cuando hay algún tipo de cuestión más particular, por ahí se puede llegar a determinar de manera más simple. Bueno, esto más o menos igual, el caballo, ahí está lo que decíamos recién, pulmonar, que estaría en la tercera, pulmonar, aórtica, que está como más arriba, y después la mitral, que es la atrioventricular izquierda, ¿sí? Pulmonar, sería 3 para la pulmonar, 4, cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal para la atrioventricular izquierda. Y del lado derecho estaría aproximadamente entre la tercera y cuarta espacio intercostal, la tricúspide. Bueno, que es lo mismo que pasa también en un bovino. Y en el caso, bueno, de los carnívoros, como decía también recién Santiago, más allá de conocer puntualmente dónde está la topografía, y que se hace muy complicado en estos animales por la frecuencia cardíaca, que es muy elevada, sobre todo cuando son cachorros, cuando son chiquitos, y determinadas razas se hace mucho más difícil todavía, también tener en cuenta esta cuestión de lo que son las inyecciones, los sitios de inyecciones, que por ahí generalmente se intenta, dependiendo con qué objetivo, se puede llegar a intentar hacerlo el tema de inyecciones del lado derecho, por el propósito de ingresar a veces al ventrículo derecho. Acá hay una imagen donde está el corazón cortado, lógicamente, ahí están los pulmones, y acá son algunos de los sitios que por ahí se indican para hacer estas inyecciones intracardíacas, para hacer el tema de la reanimación cuando tenemos algún paro cardíaco y demás, y poner determinadas drogas que están tratando de restablecer de nuevo el latido y el
la presión y el pulso arterial, lógicamente. Entonces, bueno, por eso conocer la topografía cardíaca. Es importante saber dónde está rápidamente, porque en estas situaciones donde uno realmente lo consumen los nervios, cuando nos ocurre este tipo de cuestiones, cuando tenemos paros cardíacos durante una intervención quirúrgica, una anestesia y demás, uno se bloquea y bueno, y no sabemos dónde realmente podemos hacer este tipo de maniobra. Entonces, tener bien claro dónde está la topografía cardíaca. Fíjense de nuevo, la punta del codo, es una referencia que rápidamente nos está indicando, dónde hay ventrículo accesible como para poder hacer este tipo de maniobra. Y en este caso, que esto está sacado de un libro realmente medio viejo, el tema de lo que son las inyecciones, los sitios de punción pleural, pero punciones pleurales a este nivel tan alto se hace por ahí cuando hay aire libre, si no me equivoco, ya que cuando queremos sacar contenido líquido, ya sea en una colecta, en una pleuritis, donde hay contenido excesivo de líquido pleural, uno tiene que buscar las zonas más bajas, las zonas más declive, no las zonas más altas, como pasa en este caso. En estas imágenes están marcados puntualmente para el tema de cuando hay contenido aumentado, digamos, cuando hay aire en el interior de la cavidad pleural, como por ejemplo cuando ocurre un neumotórax. Eso sería un poco la idea. Bien, rápidamente vamos a pasar a la otra presentación, después tendría que ponerlas todas juntas porque son de lo mismo. Y bueno, lo que estábamos diciendo hace un rato, vamos a ver un poquito más ahora algunas estructuras anatómicas, además de lo que es el corazón y lo que estuvimos viendo de pulmones, ver algunas otras estructuras que son importantes también, no solamente para lo que mencionamos hace un ratito, lo que es un examen post-mortem, lo que sea una necropsia, sino que también cuando uno hace ecografías, cuando uno hace radiografías, saber también que se pueden identificar determinadas estructuras, sobre todo lo que son la tráquea, el esófago, bueno, todas esas cosas que se pueden llegar a observar con estos métodos complementarios de diagnóstico. Bueno, rápidamente, esto ya lo hemos mencionado en un montón de momentos. El mediastino, acuérdense que es el adosamiento de las dos pleuras mediastínicas, que se están contactando más o menos en el plano medio y que en algunos lugares realmente están muy pegaditas y en otras están separadas para darle lugar a la mayor cantidad de órganos incluidos dentro del mediastino, donde ahí está el corazón, tráquea, esófago, vasos, nervio, bueno, menos los pulmones y un elemento vascular y nervioso que ya vamos a ver, todo el resto está dentro del mediastino. Acuérdense de esa cuestión. Está todo dentro del mediastino, menos los pulmones y menos la vena cava caudal, un tramo de la vena cava caudal y un nervio que está ahí en estrecha relación con la vena, que es un nervio que va a ir al diafragma, que se llama nervio frénico. Bueno, ¿cómo lo vamos a separar al mediastino? En tres partes, esto es bien de la anatomía descriptiva. El que un poco se encarga de dar los límites es el corazón, por eso se llama mediastino cardíaco. Es la parte que ocupa el corazón dentro de ese mediastino, se llama mediastino cardíaco y es el mediastino medio, el que está más o menos justo a la mitad. Acá simplemente un esquema sacado del Popesco para más o menos acordarse, esto que está pintadito en el libro. Sí. Le hago una pregunta. Sí. Anda. Sí, una pregunta. Siempre que habla de pleuras mediastínicas, habla de las pleuras parietales, digamos, que recubren el pulmón y van a dejar una zona ahí intermedio, no de Claro. no de la pleura pericárdica. Claro, lo que pasa es que es así, las pleuras es una sola membrana, en definitiva. ¿Sí? Es una sola membrana que se va a ir pegando a no solamente las paredes de la cavidad, sino que también se va a pegar sobre las superficies del pulmón.
Y va a ir revistiendo todas las partes del pulmón. Solamente queda una pequeña partecita de los pulmones que no tiene revestimiento pleural. Pero esa pleura va tomando distinto nombre de acuerdo a la parte que va revistiendo. La parte que va pegadita a las costillas y a la fascia endotorácica sería, pero las costillas, para no hacer lío, la parte que va pegada a las costillas se llama pleura costal. Es una parte de la pleura parietal, porque estamos haciendo referencia a paredes. Las costillas, los músculos intercostales forman paredes de la cavidad torácica, el diafragma también está formando parte de las paredes, ¿sí? El mediastino también de alguna manera va a formar parte de lo que sería como una pared en el medio de la cavidad. Entonces, esta pleura, la pleura parietal, tiene todos esos nombres porque va a formar, digamos, va revistiendo cada una de esas partes. La pleura costal se pega a las costillas, la pleura diafragmática se pega al diafragma. Cuando ambas pleuras de un lado y del otro, porque recuerden que son son estructuras pares, hay del lado izquierdo y del lado derecho, cuando esas pleuras llegan más o menos al plano medio, se chocan entre sí, la de un saco con la del otro, y eso se transforma entonces en pleura mediastínica. ¿Sí? Es lo que va a formar el mediastino, en definitiva. La pleura mediastínica es lo que va a formar el mediastino. El mediastino es un tabique, pero que en algunos lugares está separado, está como abierto, dándole lugar a los órganos que están ahí adentro. Esto siempre es un tema muy difícil de entender, porque parece realmente virtual. Lo ideal sería tener una maqueta o algo por el estilo para poder explicarlo, porque si no lo vemos y no vamos siguiendo cada una de las partes, cómo se va pegando la pleura, cómo va doblando, cómo va revistiendo a cada cosa, se hace terriblemente complicado de explicarlo y de entenderlo, las dos cosas. Pero es así, la pleura parietal tiene esas partes. Parietal porque hace referencia a paredes, tiene la parte costal, la parte mediastínica, bien digo, la parte diafragmática, y en algunos casos también se puede hablar de pleura pericárdica, que es más o menos lo mismo que decir pleura mediastínica, nada más que justamente cuando pasa sobre el corazón, toma el nombre de pleura parietal pericárdica, porque está encima del corazón y del pericardio, que es otra envoltura vinculada a otra serosa también vinculada al corazón. Es decir, el corazón está como revestido por dos sacos, el pericardio, y además encima del pericardio hay pleura. Cuando uno retira el corazón, en una disección, en una necropsia, cuando sacamos el corazón, cuando lo sacamos con el pericardio, también lo estamos sacando, aunque no nos demos cuenta, lo estamos sacando con pleura pericárdica, o también llamada pleura mediastínica, que es exactamente lo mismo, porque está justamente en el plano medio. Entonces, bueno, después si quieren podemos repasarlo. Es un tema que genera cierto grado de confusión, pero la pleura hace eso. La pleura es una membrana que se va a ir pegando, revistiendo absolutamente las paredes, todas las paredes de la cavidad, y además va a revestir todas las superficies del pulmón, desde el lado medial, de la cara medial, de la cara basal, el borde basal también, la cara costal del pulmón, es decir, la cara que está en contacto con las costillas. O sea, el pulmón está absolutamente revestido, casi el 100%, hay solamente una pequeña parte, está casi el 100% revestido por pleura, pero en ese caso ahí la pleura se llama pleura visceral, o pleura pulmonar, pleura pulmonar. Por eso cuando uno saca los pulmones, lo está sacando con pleura. Lo está sacando con pleura. No se puede, es muy difícil despegar la pleura de todas estas partes. Está íntimamente pegada. Íntimamente pegada la pleura en contra de las costillas, en contra del diafragma, en contra de los pulmones, lo que pasa sobre el pericardio. Bueno, es bastante difícil de ir despegándola. No es que no se pueda, pero cuesta mucho tiempo. Bien, entonces, el mediastino, en definitiva, se forma
porque se están de alguna manera adosando la pleura de un saco del saco izquierdo, se está pegando con la del saco derecho, pero en algunos lugares esas membranas están separadas y están dándole lugar para que se acomoden prácticamente todas las vísceras de la cavidad, con la excepción de los pulmones y con la excepción de la vena cava caudal, que es una vena que ya la mencionamos, y un nervio que anda ahí vinculado estrechamente con la vena cava caudal. Ahora lo vamos a ver. Que desde el punto de vista práctico, yo por lo menos no lo conozco. No sé, capaz que Santiago tenga alguna noción de eso, pero desde el punto de vista clínico, saber que la vena cava caudal y el nervio frénico están fuera del espacio mediastínico, la verdad que no sé si tiene mucha relevancia. Pero bueno, este es el esquema clásico donde cómo se divide, que es el mismo dibujo que vimos anteriormente, cómo se divide el mediastino. Acá está el corazón, que es un poco el que marca los límites iniciales, el corazón que está ocupando